Sí, pero... Pucha, con ese ánimo, Gaspar. Baltasar, ¿estáis listo para empezar? Sí, profe. Ya, empezamos. Ya, pues, chiquillo, hoy día vamos inmediatamente a ver el que nos corresponde. Clase 2 dice, ¿cierto? Hoy no lo puedo presentar. Ahí. Ahí. Compartir. Y nos vamos al Drive. Ya, en el Drive, chiquillo, aquí abrí de un cuarto, creo que el cuarto A, exactamente lo mismo del cuarto B. Arribita del archivo donde está el plan de trabajo, acá arriba, están viendo lo que estoy mostrando, ¿cierto? Sí, profe, se ve. Dice comprensión histórica del presente, le vamos a cambiar el color para que me guste a mí el rojo. Y quedó color rojo. Entonces, ustedes apretan acá, donde dice comprensión histórica del presente, y ya, obviamente ya tienen cargada la pauta total. Dice comprensión histórica del presente, está la actividad. ¿Ya? Y la actividad obviamente se hace en clase. ¿Ya? Acá está. Espérense que se cargue. Ahí se carga. Vamos a observar un documental que dura aproximadamente entre 15 minutos que habla sobre el proceso de cambio de mando de Augusto Pinochet a Patricio Elwin el 11 de marzo del 90. Si nos damos cuenta, chiquillos, hacemos una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora, estamos viendo antes de que ustedes nacieran. ¿Por qué? Porque eso también es parte de nuestra historia presente. Recuerden, chiquillos, que vimos incluso sobre su portada de diario. Incluso yo ayer a ustedes les mostré un libro que se llama Voces de Padre Hurtado, que nos habla sobre la historia en común de nuestra comuna, pero desde la mirada, desde el punto de vista de la parroquia San Ignacio Loyola de Padre Hurtado. Esa es parte de nuestra historia. Lo que vamos a ver ahora también es parte de nuestra historia. Y eso es lo que nosotros debemos llevar siempre a cuesta. En esta parte de la historia, en esta materia, vamos a hablar de eso, siempre, nuestra historia presente. Y esto es lo presente que tenemos en la política. Podríamos estar hablando en unas próximas clases incluso de la pandemia. Como a contar del lunes, por ejemplo, vamos a tener más restricciones para poder salir a comprar, para poder movilizarlo, el toque que ya se cambió de horario, ya no es a las 10, sino que es a las 9 de la noche. Bueno, estamos en invierno, así que me da exactamente lo mismo el horario que queda, pero incluso se cambió la forma de los trabajos esenciales. O sea, eso es nuestra historia presente, lo que estamos viviendo ahora como tal. Otra historia presente que llevamos ahora es que, por ejemplo, el cambio de la fecha de las elecciones. Ya no es el 10 y 11 de mayo, de abril, sino que se traslada un mes más, pero no sabemos si en un mes más vamos a tener las condiciones sanitarias acordes para llevar a cabo este proceso eleccionario. ¿Ya? Veamos el documental, que es lo que nos convoca ahora para hacer la actividad. En las preguntas dice, según lo observado el video, relate cómo fue este proceso de cambio de mando. 2. ¿Qué cambios y avances se aprecian en estos 30 años de democracia en las siguientes dimensiones? Economía, transporte, vivienda, equidad de género. Cuando hablo de equidad de género, chiquillos, ya lo hemos visto a lo largo de todas estas clases. Equidad. O sea, tratar de ser un poco más igualitario. Veamos. Una pestaña. Esto Profe, es ¿Perdón? tengo que hacer una diferenciación ahí. No es lo mismo equidad que igualdad. Exactamente. Sea más equitativo. No estamos hablando de igualdad, porque la igualdad es fome, po. Vamos a ser todos iguales. ¿Se imaginan 600 profe Cristian Guerrero en el colegio? Igual Muy fome. entretenido, ¿cierto? O 600 Gaspar más fome, po. ¿Ya? Empezamos. A ver, veamos lo que nos muestra nuestra pantalla. Elwin asumió la presidencia. Fin a 16 años de dictadura en Chile. Emocionante juramento del presidente Elwin. Confío en Chile y los chilenos.
Así titularon diarios de Chile y El Mundo hace 30 años, el día después de que en el recién estrenado Congreso se produjera el cambio de mando en que Augusto Pinochet entregó la banda presidencial a Patricio Aylwin. Uno de los periodos más prósperos de la historia de nuestro país, en el que se profundizaron libertades y mejoraron índices de desarrollo. Una etapa que sin duda dio origen a nuevos desafíos y nuevos problemas, como los que vemos ahora. Revisamos todo en el informe de Patricio Martínez. Salud para mi familia, trabajo, que los arreglen a los jubilados. Que sea este un año mejor. Y el trabajo que no suba el sueldo. Los 90, la década con la que el país y el mundo despediría al milenio. La víspera antes de que los chilenos nos bajáramos de las micros multicolores, nos llenáramos de computadoras y teléfonos celulares. Pero también la década en que Chile se reencontraba con la democracia. Tras 16 años de dictadura, restaban 2 días para que el general Augusto Pinochet abandonara la moneda. El subsecretario del Interior del nuevo gobierno llegaba en un destartalado taxi hasta la puerta del palacio. Nos pararon los carabineros, llegamos en taxi, que se le paró el motor y quedó metiendo bulla ahí, y no nos dejaron entrar. Entonces le dije, mire, con mucha delicadeza, yo a partir de mañana voy a ser el nuevo subsecretario del Interior del gobierno del presidente Aylwin. Chua, mejor cadena. Durante 2 días, Belisario Velasco fue subsecretario del Interior del mismo hombre que lo había mandado al exilio. El protocolo obligaba a que asumiera antes del cambio de mando, pero ese detalle poco le importaba. Habíamos demorado 17 años en una draconiana dictadura y yo entraba representando la democracia. Velasco confiesa que habló con descolgados de los aparatos de seguridad y con lautoristas para asegurarse de que nada empañara la transmisión del mando. Una ceremonia histórica en que 2 mundos que parecían irreconciliables volvían a enfrentarse las caras. Y había un ambiente tenso porque era la primera vez que nos encontrábamos en una misma sala personas que habíamos estado no solo en bandos opuestos, sino que unos perseguidos y los otros en el régimen que nos había perseguido. Personas que nos íbamos a hacer cargo responsablemente, que nunca habíamos trabajado uno con otro, más bien habíamos peleado unos con otros. La tensión de si resultaba o no era, se respiraba en el ambiente. 2 bloques que desconfiaban mutuamente debían acordar quiénes presidirían las mesas de la Cámara y el Senado. En un edificio que aún restaba por terminar, se pactaba el primer acuerdo de la democracia. Y yo iba de candidato por la Concertación, me acompañaban en esa votación Carlos Dupré, de la Democracia Cristiana, como primer vicepresidente, y Juan Antonio Coloma como segundo vicepresidente. En ese tiempo, los votos de los congresistas eran secretos, por lo que no había forma de saber si honrarían el acuerdo. Era inimaginable, o sea, hubo estupefacción, pero fue decisivo. Yo creo que eso fue un antes y un después. En el Senado también se respetó el acuerdo y el demócrata cristiano Gabriel Valdés asumió la testera. Cumplido el ritual, ya estaba todo listo para que Patricio Aylwin jurara como el nuevo presidente de Chile. En estos momentos desciende un vehículo pedido, es saludado por el director de protocolo y recibe muestras de cariño del público que ha podido aportarse en los alrededores. Por aquí entraban los invitados y después que estaba el Congreso pleno, la sala llena, por aquí entró el general Pinochet con su gabinete y después hizo su ingreso Patricio Aylwin. La gradería no es que estuvieran llenas, estaban duplicadas de personas, o sea, se caían 1000, caían 2000. Estaba una sensación de que se estaba haciendo historia. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Era una cosa muy inusual que un dictador que perdía en las urnas viniera a dejar el mando ante un Congreso democráticamente elegido.
se retira el presidente Pinochet y junto a él se retiran todos sus exministros y exsecretarios y continuó la reunión con el nombramiento de los que iban a ser ministros. Ruego a don Enrique Kraus Ruske pase delante de la mesa de la presidencia. Las emociones de un país que se reencontraba con la democracia afloraban en varias partes, pero especialmente en Valparaíso y el centro de Santiago. Desde un balcón de La Moneda, Elwin lanzaba un mensaje que develaba uno de sus principales propósitos: reconciliar a Chile. Esta criatura que está naciendo, esta libertad que estamos reconquistando, tenemos que cuidarla y la vamos a cuidar en la medida en que sepamos respetarnos los unos a los otros, en que no volvamos jamás, a convertirnos unos chilenos en enemigos de otros chilenos. Iniciar el camino de una reconciliación exigía gestos urgentes hacia quienes habían sufrido de manera más brutal los efectos de la dictadura. Miles de chilenos ejecutados, desaparecidos o torturados, quienes por primera vez comenzarían a tener algo de justicia. Hoy he firmado decretos de indultos para poner en libertad a numerosos presos políticos. Aun cuando el centro de Santiago lucía atisbos de modernidad, en el Chile de los 90 casi la mitad de la población vivía bajo la pobreza. 5 millones de pobres, había un 45% de los chilenos que está bajo la línea de pobreza. Y el salario mínimo del año 89 era menor que el salario mínimo el primer año de la dictadura. La democracia argentina devaluaba su moneda y su inflación se disparaba. Otras importantes economías del vecindario también enfrentaban crisis a comienzos de los 90. En Chile, pese a las expectativas y a la efervescencia del momento político, el equipo económico de Elwin optó por moderar el gasto. La democracia iba a partir con un ajuste. ¿Y qué es lo que pasaba en América Latina? América Latina en el año 90 fue hiperinflacionario. En Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, inflación promedia de más de 1000%. Durante los primeros 9 años de democracia, la inversión privada se duplicó. La economía chilena se abrió al mundo y firmó los primeros tratados de libre comercio. Además, se reguló el mercado de capitales, orientándolo a la productividad. Los resultados parecían elocuentes. Estuvimos en los primeros 8 o 9 años, casi 8%. Los primeros 8 años estamos cerca del 8% por año. Eso era como Corea y Taiwán, que habían tenido 30 años de 8%. Se negaron a pagarme una licencia por encontrarla que era muy extensa. De esos 12 días me rechazaron 4 días. No me la quisieron pagar. Las decepciones del COMPIN y las largas esperas en hospitales públicos ya eran un tema según los archivos del 90. ¿Cómo califica usted la atención? Muy mala, porque para tomar una radiografía hay que esperar 3 o 4 meses. Sé que simplemente los niños sagrados. Se demoran mucho y la atención no es muy buena, que digamos. Sí, también estoy para visitar social. De las 6:30 de la mañana y todavía no atienden. Un entonces joven estudiante de medicina de la Universidad de Chile cuenta de la precariedad de esos años. En la maternidad del San José atendíamos a 2 mujeres por cama, una para un lado y la otra para el otro. Durante los 16 años de dictadura no se había construido un solo hospital en Chile. Esa fue una de las principales tareas a las que se abocó la nueva autoridad. Desde entonces se han construido decenas de recintos hospitalarios. Solo ahora hay 75 en construcción o en etapa de diseño. En 3 décadas, importantes indicadores de salud anotaron avances. En el 90, la esperanza de vida de los chilenos era 7 años menor y la tasa de mortalidad infantil 3 veces más alta.
Desde el 2006, el Plan Auge se comprometió a asegurar atención médica oportuna a un número progresivo de enfermedades. Y aunque el aumento en cobertura es evidente, hay otros problemas igual de ostensibles. A marzo de 2019, 1,5 millones de personas figuraban en las listas de espera de especialistas y 220.000 aguardaban por una intervención quirúrgica. Listas de espera de gente, ¿no es cierto?, de nuestros vecinos, esperando por años que lo atienda un especialista y después esperando también, si es necesaria una cirugía, esperando por años una atención en un hospital. Las estaciones del metro comenzaron a recibir a sus nuevos pasajeros. Por primera vez, desde que empezó a funcionar el servicio hace 15 años, los escolares gozaron de la franquicia del pasaje rebajado. Tengo 2 hijos y les beneficia a ellos también. Esto debería ser hecho hace mucho tiempo. La disminución en el pasaje del metro bajó a varios estudiantes de las micros. Un parque que en Santiago había crecido desmesuradamente y en el que las nuevas autoridades también fijarían sus ojos. Completamente desregulado. En la época que yo era estudiante del colegio estaban las micros de colores, era una selva, digamos, había más de 15.000 micros. Y con el presidente Elwin se hace la primera licitación de recorrido, que son las micros amarillas, que ordena muchísimo el sistema, dado que licita paquetes de avenidas o avenidas a empresas, a más de 3.000 empresas. Y luego viene el desastre Transantiago que reduce eso casi 10.000 a 6.000, colapsando la ciudad. Los enfrentamientos a tomatazos y perazos entre mechones de Derecho e Ingeniería de la Universidad de Chile subían de tono en 1990. Tras la anécdota, quien ese año asumiría como presidente de la FECH, comenta que los verdaderos problemas eran los clásicos. Reclamábamos siempre a comienzo de año por 2 temas, por la escasez de crédito fiscal o crédito universitario y el tema del precio del pase escolar y el financiamiento del pase escolar. En vez de 1.200.000 estudiantes que en 2017 había en la educación superior, a comienzos de la democracia solo había 245.000. Con los años el porcentaje de mujeres fue aumentando hasta incluso superar el de los hombres. Al 2014, las universidades privadas habían multiplicado su matrícula 18 veces y las del Consejo de Rectores 2,5 veces. Los otros niveles educativos también aumentaron sus coberturas. A nivel latinoamericano, somos uno de los países con mayor cobertura en la educación obligatoria, con mayor índice de graduación de la educación media y también con mayor cobertura en la educación superior. Sin embargo, ese aumento de cobertura no necesariamente ha sido homogéneo y más bien ha sido desigual. El aumento en la matrícula de educación superior creció de la mano de distintos modelos de créditos universitarios. Pero los retrasos y las repactaciones se fueron convirtiendo en una mochila de varios y en una de las principales espinas del sistema. Hoy día existen 2 millones de personas en Chile que tienen una deuda por educación, por acceder a la educación superior, ya sea de crédito con aval del Estado, donde hay 1 millón de personas, pero hay otro millón más que tiene crédito del Fondo Solidario, crédito Corfo, incluso crédito fiscal. El mochilazo del 2001, la revolución pingüina del 2007 y el movimiento estudiantil del 2011 instalaron nuevas demandas y nuevos actores, varios de ellos con una participación política relevante en los años venideros. La idea de que la educación no es un negocio, sino un derecho, es algo que se instala muy fuerte en nuestra generación y por lo cual nos ha convocado desde, yo diría, el 2001 en adelante. El protagonismo de la generación del 2011 excedería los conflictos estudiantiles de esa época. Varios llegarían al Congreso años más tarde, incluido el propio Boric. Hacia el 2017, el Frente Amplio irrumpía en el Congreso con 20 diputados y un senador. En los 209 años que ha funcionado el Parlamento chileno, solo 109 mujeres han llegado a estos escaños, frente a más de 4.000 hombres. Pero durante los albores de los 90, la equidad de género no parecía un asunto prioritario en política. De los 158 parlamentarios electos para ese periodo, solo 8 eran mujeres. Y en la fotografía del primer gabinete no figuraba una sola. Y uno normalizaba eso como una situación posible. Jamás a una mujer, probablemente en ese espacio, en ese momento, se le habría ocurrido pensar en ser presidenta de la República. Una cosa rara. El primer gabinete del presidente Eduardo Frei incluyó 2 mujeres y lentamente más se fueron sumando a los altos cargos públicos. Grammarly does more than catch errors.
With Grammarly, you can find really good. Pero 16 años después del retorno a la democracia, una mujer se transformaría en la primera presidenta de Chile. Yo creo que probablemente la inflexión respecto al género se produjo con la llegada de Michelle Bachelet. La idea de romper ese imaginario que había ciertos espacios donde las mujeres no podían estar. Y paulatinamente, además, en estos 30 años, con la llegada de cada vez más mujeres a espacios de toma de decisiones. En 2015, una ley fijó cuotas de género a las listas parlamentarias. Tras ello, la participación femenina aquí aumentó un 23%. Recientemente se aprobó la paridad de género para una eventual convención constituyente. En una pieza a veces duermen 6 personas, 7 personas. A comienzos del 90, en Chile cerca de un cuarto de la población vivía como allegado. La ausencia de casas era apremiante y las protestas llegaron rápido al Ministerio y la Moneda. Estamos hablando de cerca de 3 millones de chilenos que tienen la situación de allegado y que son los que viven con mayor pobreza en nuestro país. Los primeros gobiernos de la Concertación se enfocaron en el acceso a la casa propia. La construcción de soluciones básicas fue masiva, pero muchas eran casetas sanitarias o departamentos que oscilaban entre los 38 y 42 metros cuadrados. Esa vivienda social, lamentablemente, se construyó en la periferia de la ciudad siguiendo los mismos cánones que se ocuparon en la dictadura. Eran viviendas pequeñas. Al principio, el foco estuvo en entregar la mayor cantidad de viviendas, pero tras el nuevo milenio empieza a quedar en evidencia que urgía elevar el estándar. Con los años, la calidad de las nuevas viviendas sociales fue mejorando ostensiblemente. Entregaste una vivienda más que llegó hasta los 30 metros cuadrados, luego entregaste departamentos o bloques que tenían 35, 40 metros cuadrados, y así ha ido avanzando hasta que hoy día la vivienda tiene casi 50 metros cuadrados. En muchos casos se construye con parques, con juegos infantiles. Pese a que en este periodo se ha construido más de 1 millón de viviendas, durante los últimos años el problema ha crecido. Según la Cámara Chilena de la Construcción, a 2017 el déficit de viviendas afecta a más de 2 millones de personas. En La Granja, Vilma cuenta que desde el año 90 postula a una, aún sin éxito. Demasiado difícil. Primero que nada hay que cumplir muchos requisitos y aparte de eso la burocracia para completar trámites y papeles. Luego de 30 años de democracia, no hay duda de que Chile es otro. Pero en esos mismos mundos donde se han producido importantes mejoras, inequidades siguen siendo una promesa insatisfecha. Las exiguas pensiones, las esperas y los costos de salud, el elevado precio de las viviendas y las bajas remuneraciones son urgencias que hoy plantean a la democracia una de sus mayores encrucijadas en el periodo. Ese que hace 3 décadas se inauguraba en el entonces flamante edificio de Valparaíso. Sí, juro. Profe, está silenciado. Perdón, ahora sí, gracias por avisarme. Es un poquito extenso el reportaje de Canal 13 este video, pero no hace una radiografía completa de estos 30 años, si se dieron cuenta. Es completísima. Ya, es del 13, sabemos todo lo que se habla del Canal 13, los noticiarios, pero bueno, es bien completo el reportaje, no deja ningún atisbo de lo que falta, de lo que nos falta, de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, y lo más importante, sin atisbo político, como debe ser. ¿Ya? Actividad del electivo, entonces, vayan y saquen la actividad del electivo y empezamos a responder en clases. Ya voy a aprender cómo compartir los documentos, chiquillos. Está un poquito aprendiendo. Estoy recién aprendiendo el Classroom para que después ya empecemos a trabajar, pero ahí vamos a compartir documentos. Ahí vamos todos escribiendo a la vez. Entonces,
¿Cómo fue la primera pregunta que nos dice? Esperen, deje sacar esto porque si no me va a molestar demasiado. Ahí, saco eso y me voy a la clase. Ya, ahí sí. Se me abría el libro de octavo básico, no sé por qué. Eh, ahí sí. El documental se llama 30 años de democracia, avance y desafíos. Esto lo sacaron el año pasado, el año 2020, del 11 de marzo, y un reportaje de Canal 13. Según lo observado en el video, ¿cómo fue el proceso de cambio de mando desde Augusto Pinochet a Patricio Elwin el 11 de marzo de 1990? 2 minutos, 3 minutos, piensen en esta pregunta y vamos haciendo las preguntas al coach. Todos vayan respondiendo aunque sea en su cuaderno. No aunque sea en su cuaderno, si no tienen la guía impresa. Supongo que tomaron nota del video, ¿cierto? Para no presentarlo de nuevo. Parece que el Gaspar no lo hizo. Lo he visto yo como 5 veces, pero siempre sigo tomando nota. Hola Patricia, ¿estás lista? Ya. Natalie, ¿estás lista? Anaís, Martina, Josefina, Rodrigo Alejandro, Maite Baitiare, Baltasar Alonso, Diego Alessandro, Matías Antonio, María Laura, Joaquín Antonio, Tamara Francisca, Alanis Andrea, Tania Antonia, Alondra Ignacia, Oscar Silva. Vamos, respondiendo a la primera parte. ¿Cómo fue el cambio de mando de la dictadura al primer gobierno democrático, en este caso, el gobierno de Elwin?
¿Ya? Empezamos. Tamara. Voy. Fue con mucha expectación porque todos estaban ansiosos por la nueva era con democracia. Se tenían muchas expectativas. Expectativa. Voy a ir anotando. Laura. Le puse que había como un poco de incertidumbre al principio porque los diputados decían que algunos estaban como por el lado de Pinochet y otros habían escapado, entonces había incertidumbre de no sabían si iban a respetar el acuerdo de los votos. Además, que la gente está por el cambio. Muy bien, Laura. Gaspar. Bueno, lo que yo puse fue de que se empezaron a ver varios cambios, como la inclusión de la mujer en la política, el aumento de las posibilidades de la educación superior, la construcción de más viviendas, la mejoración en la salud, la búsqueda de los asesinatos políticos y la liberación de los presos políticos. Muy bien. Me gustó una palabra tuya. Mejoración. Nunca lo había escuchado. ¿En qué verbo lo conjugaste? Mejorar, superar, mejoración. Sí, porque mejoración. Sí, nunca lo es había. que era la idea sin pulir, por eso. Pero te entendí. Después me mandé por escrito qué verbo es. ¿Ya? Anaís. Ahí no había terminado, pero puse... Fue un cambio esperado, el cual vino con nuevos cambios políticos, como en transporte, iba a poner otra cosa. Ya, muy bien. Martina. Yo le puse, profe, que había ansión y emoción por los nuevos cambios y empezar a construir una nueva democracia. Me dijiste emoción, y antes de emoción, ¿qué pusiste? Emoción. No te entiendo. Emoción y ansión, que ansiaban la nueva democracia. Como una ansiedad. Eso. Ah, ya, ansión. Hoy qué onda, hoy día estamos aprendiendo verbos nuevos. Buena, Martina, está bien. Natalie. Yo puse que al principio fue un poco tenso porque existía cierta rivalidad entre los políticos, pero que era un cambio súper necesario porque cuando fue el mandatario a cambiar cosas se dio cuenta que entonces que era un cambio necesario. Gracias. Baltasar. Pero, profe, todavía no la termino. Baltasar, po. ¿Me extraña de usted? Matías Campos. Mati, dale. Era un proceso que todos están esperando, porque querían un cambio hacia mejor. Un proceso esperado. Última, María Laura. Yo puse que fue un proceso de muchos cambios, ya sea en las viviendas, en la salud y en la educación. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, este proceso de comienza la pregunta, según lo observado en el video, relate cómo fue el proceso de cambio desde Augusto Pinochet a Patricio Elwin. Y aquí tiene una trampita esta pregunta. Miren, el 11 de marzo no nos pide que hablemos para atrás ni para adelante. Solamente el día 11 de marzo. ¿Ya? Entonces podríamos ver que es un proceso con grandes expectativas. Es un proceso con incertidumbre. Incertidumbre. Esperanzador. ¿Cómo? Esperanzador. Esperanzador. También es un proceso de una gran carga emocional. Tenemos también que es un proceso con cambios.
Es un proceso muy esperado por la sociedad chilena. También, eso. Pero hay algo, un punto. ¿Qué le pasó al Belisario Velasco cuando llegó a La Moneda? El primer personaje que entrevistaron acá, que asumió como subsecretario en un ministerio, incluso antes que Elwin asumiera la presidencia. ¿Qué le pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué anécdota recordó cuando llegó a La Moneda? La del carabinero que se encontró. Exactamente. ¿Por qué? Porque dice que llegó vamos a poner, comillas, en un taxi destartalado y se bajó en la puerta de La Moneda y no le creyeron que era el próximo subsecretario del Interior. ¿Qué tuvo que hacer él? ¿Con quién se reunió? ¿Con quién se reunió Belisario Velasco? Incluso sale ahí la imagen. Se reunió con el general Pinochet y que él tuvo que ir más allá porque él había sido exiliado. O sea, tuvo que dejar de lado su carga emocional para asumir este nuevo cargo que Patricio Olmos le había pedido. Segunda pregunta. ¿Qué cambios tenemos en la economía? ¿Qué cambios tenemos en la economía? Yo tengo aquí hartos puntos que tomar. ¿Qué cambio hubo en el transporte? ¿Qué cambio hay en la vivienda? En la equidad de género. Y podríamos acá incluso haber puesto otro. Un cambio en la sociedad. Un cambio en salud. Un cambio en educación. Etcétera, etcétera. Pero eso no lo vamos a hacer porque solamente nos vamos a lo que se pide. Ya. ¿Quién va a contestar de cualquiera de los 4 puntos? De cualquiera de los 4 puntos. Economía, transporte, vivienda o equidad de género. Que Vamos a la hacer... economía se... ¿Quién está hablando? Porque no los veo. Alondra. ¿Levantaste la mano, Alondra? Uy. Ahora sí. ¿Quién levantó la mano? Ah, acá dice. ¿Quién es Alondra, Ignacia? Alondra, hable. La economía tuvo un alza. ¿Alza? ¿En qué sentido? No sé en qué sentido, pero tuvo un alza. Pues si lo dijeron claramente. ¿Qué pasaba en el resto de Latinoamérica? Estaban en inflación. ¿Levantaste la mano, Laura? Sí. Gracias, Ya. Laura. Pero usted va en el tercer puesto. Ya. Ya. Alondra, no, bajé la mano. Alondra, te ayudó la Laura. Ya, dale. ¿Qué pasó con América Latina? No sé, pero yo solamente, es que no me concentré bien, pero yo sé de que hubo una alza de la economía. Ya, muchas gracias. De nada. Baje la mano. Ya, Gaspar. Bajaron los precios para los estudiantes. Ya, ese puede ser el transporte. En el transporte. Sí, en el metro, porque antiguamente en el metro se pagaba, o sea, en todo el transporte público se pagaba pasaje normal. Eso que ustedes pagan la mitad del pasaje es de los años 90, no es de siempre. ¿Ya? ¿Qué más? Laura, baja la mano nomás, Gaspar. Estaba poniendo también eso del precio de los escolares y además
las micro amarillas y después como la catástrofe del Turbus, que dijo un caballero. Ya, ya. Y Y además, nuestro país, ya. nuestro país en los años 90, ¿con qué otro país lo comparaban? ¿Se acuerdan o no? Laura. Eso era el otro que los comparaban con Europa, que tenía como un 8.1 de inflación, que era lo mismo que tenía Europa de hace muchos años. Es más que Europa, con Corea y Taiwán, como los países del sudeste asiático, que son uno de los países que más creció y sigue creciendo en otro país que es estancado, después de por tantas crisis económicas que han habido. Entonces podríamos decir, para ir recapitulando la parte económica, que tenemos que existe una crisis a comienzos de los 90, pero Chile no fue el gran afectado porque se controló el mercado de capital. Se compara a nuestro país con Corea y Taiwán. Existen grandes diferencias, que por ejemplo, lo tengo acá. A ver, quiero ver si acaso también me tienen que hablar de eso. Sí, tienen que hablar de eso, entonces eso no. El transporte también lo tienen que hablar. En la salud, y también que sirve para la parte económica, sube la esperanza de vida, hay menos mortalidad infantil. Eso más que nada. A ver, lo más importante. Cuando se inicia el gobierno de Patricio Aylwin, el 50% o más de la población chilena está bajo la línea de la pobreza. O sea, más de la mitad. Yo estoy hablando bajo la línea de la pobreza. ¿Ya? Y esta línea bajo la pobreza son más del 50% de la población. Otro 20% era pobre, pero no está bajo la línea. O sea, podríamos decir que más de la mitad de la población chilena es pobre. ¿Qué dijeron de los hospitales? ¿Se construyeron hospitales durante la dictadura? No, para nada. Para nada. ¿Alguien más que puede agregar algo con respecto a la economía? Oscar, Tania, levanten la mano, por favor, si quieren opinar. O elijo. Ya, vamos a elegir. Tania, ¿algo más con respecto a la parte económica? No, yo iba a opinar de lo del transporte, pero de la economía no veo Ya. qué más podría agregar. Cuando lleguemos al transporte, tú levantas la mano al tiro, ¿ya? Ya. Pero la levantéisimo. Sigamos, transporte. ¿Qué va a hablar del transporte? Transporte. Ya, pues, Tania, la mano. Se lo olvidó. Ya. Oh, una alumna quiere hablar, opinar en mi clase. Tania, dale. Ya, que era que habían dicho que el tema del transporte como de las micros era como súper desorganizado. Y después empezaron como a ordenar La locomoción colectiva. la locomoción, sí. Sobre todo las micro amarillas, que eran como las más dispersas, que no tenían como horario de llegar a los paraderos y todo eso. Sí, y vemos que el desastre que después ocurre, chiquillo, a ver. Ir a Santiago, había que tomar liebres. Así como estas mismas micros chicos que uno toma aquí en Camino de Villa para ir a la estación central, así mismo, pero más destartaladas. De todos colores. Las micros paraban en primera, segunda, hasta en tercera fila en la Alameda. ¿Ya? Y después se trató de uniformar un poco con las micros amarillas, que fue el primer ejemplo para hacer una modificación. Y posteriormente viene el Transantiago, que guatió. Porque antiguamente uno con la micro amarilla tomaba una micro y podía llegar a cualquier lado en la misma micro. Ahora no. Ahora uno toma, por ejemplo, sale de la Satélite, quiere llegar a Santiago, a Providencia, tiene que llegar a la plaza Maipú, bajarse la micro que toma en la Sate, tomar el metro o tomar una micro. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos dando cuenta, chiquillos, las diferencias que hubo de las micros de todos colores al Transantiago.
pocas palabras, en bien chileno, guatió. ¿Ya? Pero hay que recuperar el Transantiago, no es una mala idea, sino que el santiaguino no estaba acostumbrado, yo creo que no se va a acostumbrar nunca a bajarse una micro y tomar otra. Tercera pregunta es, la vivienda. Va a responder el Joaco. Joaquín, ¿qué tiene usted para opinar sobre la vivienda en estos 30 años? Espere, profe, que no entendí muy bien la actividad. ¿La cuestión es de la diferencia desde ese entonces hasta ahora o la diferencia Sí, que hubo en el cambio de mando? no, desde el cambio de mando hasta ahora. Ah, ya. Entonces que la construcción del acceso a vivienda ha sido en casas más grandes. Exactamente, aumentó. Buen punto que está diciendo el Joaco, porque miren, dice que un cuarto de la población chilena vive allegada. Tamara, Diga, ya, lo mismo. ¿Qué tiene usted que opinar de la vivienda? que la mayoría de los chilenos vivía de allegados, no Ya. había una casa propia y que las viviendas que se utilizaban eran las mismas que se utilizaron para la dictadura. Sí, Comenzaron ¿y quién a crecer más, como darle Exacto. más metros. Sí, las medidas fueron exactamente lo mismo. ¿Y quién nos podría decir a dónde se iba la gente a vivir? ¿A la periferia? ¿En qué sectores? Sí, como a la periferia. En la periferia. Muy bien, Tamara. Rodrigo. Sí, profe. Rodrigo. ¿Y cómo era el equipamiento de esas viviendas? ¿Era bajo, era alta? Eran... ¿Cómo? El equipamiento de las poblaciones, ¿cómo eran? No sabría decirle, profe. ¿Qué es lo que dicen con respecto al equipamiento? ¿Cuál es la diferencia con ahora? Ahora las plazas... Eran más grandes, ¿cierto? Ya, número uno, era más grande, de 30 metros pasaron a 50 metros cuadrados. Segundo punto, son varios puntos que nombraron ahí. ¿Alguien puede opinar? Levante la mano y opine, por favor, cómo era el equipamiento. Laura. Que antes no tenían plazas para los niños. Exactamente, no existe un equipamiento. Es cosa de ir a Bajos de Mena, en Puente Alto. El sector Juanita, el sector Bajo de Mena, Santa Corina en Pudahuel, La Pincoya en Huachuraba, donde se van a construir estos bloques de departamentos, pequeñísimos, ínfimos. La sala de ustedes es más grande, ese extremo. Las salas del colegio son más grandes que los departamentos que se construían. Entonces, ¿qué va a llevar esto? Que la gente va a vivir hacinada. Nada, todos juntos, todos apretujados. Y, tal como dice la Laura, no existe equipamiento social, no hay áreas verdes, no hay plaza, no hay una comisaría cercana, no están los bomberos, no hay un edificio o una oficina municipal. ¿Cómo se construyó allá en el sector de Puente Alto en Juanita? Fueron a hacer las casas, ¿dónde? En un basural, en un antiguo vertedero. ¿Ya? Y de a poco se ha ido perfeccionando un poco ese sector, se ha ido hermoseando, si lo podemos decir de alguna forma. ¿Para qué no vamos más lejos? Aquí en Padre Hurtado, exactamente lo mismo. Para el sector de San Ignacio. No hay un comercio establecido. En cambio, ¿qué pasa para el sector de Cristalería Chile, Laguna del Sol, Alto Casares, Vía Centenario? Sí, existe un centro comercial cercano, pero no existe más equipamiento, chiquillos. Llevamos de los años 96 que Padre Hurtado es comuna, y recién este año se inauguró un banco estado. ¿Ya? De los años 96, 95, 96, Padre Hurtado es comuna, y hace no más de 8, 9 años que se inauguró un gran supermercado como el Totus. No tenemos notaría. No tenemos acá en Padre Hurtado una oficina para ir a pagar la luz, el agua, porque sabemos que hay algunas personas
que le gusta ir a pagar la luz y el agua directo a las oficinas, al voucher. Incluso si usted va a las, ¿cómo se llama? Por los hilos hacia el fondo, en algunas partes todavía había camino de tierra. Pasa San Ignacio, exactamente, todavía hay Ujú. camino de tierra. Natalie, levantó la mano. Ah, ya. Todavía hay camino de tierra. El alcantarillado hacia el sector de San Ignacio llegó hace no más de 5 años, igual que el agua potable. La luz eléctrica hace no más de 10 años. Ya, y ojo, no son casas construidas por el Estado, sino que son casas que la gente hace la autoconstrucción. ¿Ya? Último, equidad de género. Acá yo sé que me van a leer hasta por si acaso, todas y todos van a dar sus mejores opiniones. Equidad de género. ¿Qué me pueden decir de la equidad de género? A ver, Oscar. ¿Cómo, profe? ¿Qué pasa con la equidad de género? ¿Qué diferencia hay desde el inicio de la democracia hasta ahora? Ah, no sabría cómo explicarle. Con las palabras que tenga, nomás. Pues, si No, de aquí verdad todos no sé cómo entendemos. explicarle, profe. Ya, no te preocupes. Bueno. Alanis no puede hablar, pero Alanis, escriba lo que usted crea. Martina Reyes. ¿Ya habló la Martina? No ha hablado la Martina. ¿Cómo que no, profe? Ah, perdón, ya, disculpa. Po. Yo le había puesto que las mujeres empiezan a tener trabajo y en realidad lo que todos sabemos que las mujeres antes no eran tan respetadas. Muy bien, Martina. Y engloba muchas cosas igual. Muchas gracias. Tania. También evolucionó harto en que lo empezaran a incluir como en los trabajos que tienen que ver como con el gobierno, cosa que antes no se veía, pues. Antes como que la excluían de todos esos temas. Y ahora Exactamente. empezaron a ver ministras de la educación que son mujeres, de la salud y todo eso. Y hay no sé si decirle como ministerio, que se trata especialmente de mujer. Sí, Entonces hay una evolución política. exactamente, creado bajo el gobierno de Patricio Elwin y perfeccionado durante el gobierno de Frei. CERNAM, que ahora es Servicio Nacional de la Mujer, más Equidad de Género. Sí, ese. María Laura, gracias, Antonia. La mujer empezó a ir más a la universidad. Sí, buen punto. Poco chiquillo, el día de hoy la mujer no dobla, pero va mucho más mujeres que hombres a la universidad. Los hombres nos quedamos ahí en los laureles, somos más porros, por lo que se dice. Anaís. Las mujeres empezaron a participar más en la política. Ya. Por ejemplo, muchas gracias, Anaís. Vimos una imagen del primer gabinete de Patricio Elwin, 0 mujeres. ¿Se dieron cuenta de eso? Y después de a poco la mujer se fue incorporando. Más, en todo el mundo, Chile tuvo la primera mujer ministra de Defensa. Y eso fue un hecho a nivel mundial incluso. Primera vez en la historia universal que existió una mujer en el Ministerio de Defensa. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es la primera mujer que fue ministra de Defensa? Es más, se sacó una foto que esa la elevó un día de unos temporales y ella se subió unos magos que son unos como estanques para recorrer las calles de Santiago. ¿Saben quién fue? ¿No? Michelle Bachelet. Y eso la catapultó a lo que conocemos ahora de ella. ¿Y eso después le impulsó como a postularse a la presidencia? Exactamente. Y ahí también le salieron críticas. Ella, hija de ejecutado político, ella que se fueron violentados sus derechos humanos, tuvo que tener una relación con las Fuerzas Armadas. Fue ministra de Defensa durante el gobierno de Ricardo Lagos. Y de ahí al otro gobierno es el gobierno de ella, la primera mujer presidente en Chile. Y prácticamente la primera mujer son 1 o 2 elegidas democráticamente. Y eso, ¿cuántas críticas le valieron? 1, porque es mujer. Lo mismo que pasó con la Gabriela Mistral. ¿Ya?
¿Qué más podemos hablar de la equidad de género? Ya dijeron, una mayor cantidad de mujeres en la universidad, ingreso en la política. Ahí nos vamos dando cuenta, chiquillos, que las cuotas de género, la paridad de género en esta elección constituyente, vamos a tener una paridad de género, primera vez en todo el mundo. Hoy si Chile no lo hace tan mal, pero lo hace muy lento. Lo hacemos muy lento. Ya pues niños, ya desarrollamos toda la guía. Que estén muy bien. Disfruten este fin de semana. Los que son católicos, cristianos, sabemos que es un fin de semana especial. El domingo esperen